decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo. La iglesia estaba creciendo y crecer no significaba crecer en número de personas, sino crecer en conocimiento. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, empezar a crecer en conocimiento. Y esto únicamente se logra, hermanos, es leyendo la palabra de Dios, estudiándola y haciéndola un diario vivir, haciéndola un manual de vida. En el versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Quién es Él? De Jesús. Lo que dice Pablo en su oración en esta parte de la carta es que el Señor derrame sabiduría, revelación de entendimiento de los planes de Dios y de todo lo que Dios era en sí mismo. A saber todo lo que Dios era en sí mismo. ¡Wow! ¿Nosotros podemos pedir eso al Señor? Mire, es que Pablo lo pedía. O sea, esto Pablo nos está enseñando que nosotros le podemos pedir esto al Señor. La iglesia puede pedir este don. Y que el Señor nos revele sus planes. Y el Señor en su misericordia lo va a hacer, porque cuántas cosas el Señor no detuvo por misericordia, porque nunca Él siempre avisaba al pueblo cuando tomaba una decisión drástica, Él siempre lo daba a conocer. Pablo se maravillaba a la vez que se preocupaba que la iglesia conociera a Dios, que la iglesia conociera su palabra, que la iglesia conociera sus grandes revelaciones. Y esta ahora es la tarea de nuestros pastores, de nuestros ministros, de nuestros padres de la fe, hacer la tarea o el deber para que toda la iglesia crezca en el conocimiento de la verdad. Y ninguno se quede como niño. Ninguno se quede como niño. Sino que lleguemos a la estatura y plenitud de Cristo. Su oración era que Dios llenara de sabiduría a la iglesia y la revelación en el conocimiento de Él. Es que eso era lo que, o sea, eso era como, o sea, el regalo precioso, o sea, la palabra del Señor, o sea, llenarnos de Él. Yo debo reconocer que los pastores de esta iglesia lo tienen como propósito. Y lo cumplen. Y la verdad yo les animo, hermanos, a que ustedes también deseen crecer en el conocimiento de Cristo. O sea, aquí no es de uno, de dos, no. Todos estamos invitados para crecer en Cristo. El conocimiento del Señor Jesucristo, además de ser agradable, es de gran bendición, no solo para ti mismo, sino también para tu familia. Porque cuando abres la Biblia, cuando estás en tu casa y tú abres la Biblia y te sientas en tu comedor, en la mesa, en el lugar donde tú tengas dispuesto para el estudio de la palabra del Señor,
y oras y le pides al Espíritu Santo, o sea, tu casa está siendo bendecida en ese momento porque el Señor, el Espíritu Santo está allí, morando ese lugar, llenando ese lugar, llenando ese lugar de su gloria, revelándote la palabra del Señor, poniéndola en tu mente para que después tú la puedas compartir. Entonces, cuando abrimos la palabra del Señor en nuestra casa, en cualquier sitio, pero yo hablo es cuando particularmente estamos en nuestra casa y estamos leyendo las Escrituras, es de gran bendición para nuestra vida personal, para nuestra familia, para nuestra casa. Y aparte nos da herramienta para después hablarle a otra persona desconocida en cualquier parte. El Señor nos da esa herramienta, por eso es que debemos leer la palabra del Señor. El versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo tomaba mucho tiempo en enseñarles la palabra, siendo un trabajo continuo. El trabajo de aprender la palabra del Señor es un trabajo arduo, continuo. No es fácil, te cansa, o sea, porque es que tienes se crea como, además de que es un deleite, porque sí es un deleite, pero te da, a ver, la palabra es, te da una responsabilidad de leerla correctamente, de pedirle al Espíritu Santo y que te guíe para tú poder transmitir realmente el mensaje, no tu mensaje, sino el mensaje de Cristo. El mensaje, la palabra del Señor, la palabra revelada. Por medio de sus cartas y la oración para que Dios alumbrara su entendimiento, para que supieran cuál es la esperanza a la que el Señor les llamó. Y ellos supieran cuál era el propósito de la iglesia, porque ellos habían sido llamados. Todos hemos sido llamados, todos tenemos un propósito en la iglesia. ¿Tú sabes cuál es tu propósito en la iglesia? Amén. Wow, qué bien por el pastor y el resto de la iglesia. Hermano, a la iglesia no podemos solamente venir a calentar la silla. Tenemos responsabilidad delante del Padre. Después de lo que el Hijo hizo por nosotros, lo que Dios el Padre ha hecho por nosotros, entregarnos su Hijo, nosotros tenemos responsabilidad y tenemos que tener claro cuál es el llamado que el Señor ha hecho a nuestras vidas y dentro de la iglesia también. Para que Dios le revelara a estos hermanos en Éfesos la razón por la cual ellos habían sido llamados, eso significaba el tener vidas santas, agradables, y que cuando el Señor regresara los pudiera llevar a su reino. Ese es el plan de Dios, hermanos. Perfeccionar a los santos para la obra, primero. Para el ministerio y llegar a la estatura y plenitud de Cristo. Y luego recogernos y podernos llevar a su reino. Buenísimo plan. Buenísimo plan, ¿o no? Eso merece un amén, un aleluya. Porque es que imagínense, ¿sabes? Es que ya no vamos a ir a un retiro espiritual, no, vamos a ir es con el que es. Para la eternidad. Ahora regresando a Éfeso, Pablo está diciendo que Dios les alumbre y les diera el entendimiento para que ellos pudieran comprender cuál es la expectativa, la esperanza a la cual Dios les había llamado. Que ellos se dieran cuenta cuál era el cometido de ellos en esa iglesia, qué era lo que tenían que hacer, por qué habían sido llamados. La esperanza de su salvación, la esperanza de la vida eterna
¿qué es estar en el cielo con Cristo? ¿Y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos? Sí, Pablo también rogaba a Dios que los hermanos en Éfeso pudieran disfrutar de sus riquezas, de su gloria. La riqueza del creyente no son materiales, hermanos. No son materiales. Son espirituales. Y cuando nosotros somos conscientes que tenemos una vida, o sea, en esta carne, pero somos conscientes que tenemos una vida espiritual, hermano, o sea, no nos olvidemos que nosotros lo que estamos viviendo es una vida espiritual, ya no nos podemos ir por el camino viejo, ya nosotros somos hechuras nuevas. Nosotros ya no vivimos nosotros, es el Espíritu Santo y Él necesita una vida espiritual. Estamos viviendo esta, claro, hasta que no nos muramos, hasta que no partamos, pues vale. Pero mientras tanto tenemos que ser conscientes de la vida espiritual que estamos viviendo en vida. Esas riquezas espirituales del creyente son, obviamente, los frutos del Espíritu Santo. Una vida de amor, de gozo, paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, mansedumbre y templanza. O sea, tenemos que tener esto, hermanos. Si nosotros estamos viviendo una vida espiritual, si decimos que somos nuevos en Cristo y que ya no vivimos, ya el viejo hombre ya no está y que somos nuevos en Cristo, entonces esto es lo que nos tiene que caracterizar. Esta es la coherencia que nosotros tenemos que predicar con nuestras acciones, con nuestro cuerpo, con nuestro hablar, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de actuar. Es así. Y si estamos fallando en alguno, entonces a ponernos pilas y delante del Señor para que nos guíe el Espíritu Santo, porque es Él el que nos guía. No es el hermano, no es que haga unas cosas a escondidas para que nadie me vea. No, el Espíritu Santo te va a ver en cualquier parte que te metas. Entonces, si somos conscientes de que Él está allí, de que Él nos está guiando, que nos está viendo, entonces, y que nos faltan cosas por mejorar en nuestra vida espiritual, pues entonces tenemos que trabajar en ellas. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Y eso es a lo que nosotros estamos llamados, hermanos. Y de verdad que se vive mejor, más tranquilo. Que toda esa llenura se hiciera real en el corazón para que los hermanos disfruten de las riquezas de la gloria de Dios, de su herencia de los santos. Cuando Pablo habla de su herencia de los santos, se está refiriendo al universo. Porque cuando Cristo recoja la iglesia, cuando Cristo nos recoja, reinaremos con Él sobre toda la creación. Eso dice la palabra. Amén por ello. El versículo 19 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? ¿Qué es la supereminente? ¿Qué es? ¿Qué significa esa palabra? Pablo está levantando una oración a Dios, que la iglesia valore el poder el cual Dios ha llevado a cabo por nuestra redención, por nuestra salvación y obviamente la glorificación de nuestras almas. Pablo le pide en la oración que la iglesia aprenda a valorar el poder que Dios desplegó, supereminente, algo grande, algo grandioso, algo más grande que lo grande, valga la redundancia. Eso es supereminente, grandeza de su poder. Esto significa el poder que Dios desplegó para con nosotros, los que creemos, según la operación, según el poder de su fuerza.
Valoren ese gran poder que el Señor tuvo que desplegar para salvarnos en Cristo y darnos la vida eterna. Amén, aleluya. En Colosenses capítulo 1, versículo 28-29, dice la palabra del Señor, el versículo 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo está diciendo que todo lo que él hacía en el ministerio era porque el Señor se lo daba, le daba ese poder, que no era él, era el Señor quien le daba ese poder. El poder del entendimiento, el Señor lo llenaba de ese poder que es el Espíritu Santo, que él era quien le daba esa sabiduría para escribir las epístolas. Y la forma de cómo él les predicaba, cómo él les enseñaba la palabra del Señor. Y eso le daba a él autoridad sobre los creyentes. Pero es que era el mismo Espíritu Santo hablando a través de Pablo. Y por eso es que nosotros, la única manera, hermanos, de nosotros poder hablar de Cristo Jesús y de conocerle es por medio de su palabra. Por eso es que tenemos que leerla. Por eso es que tenemos que escudriñarla, aprenderla. Y mire, yo se los digo, hermanos. Uno dice, ay, ¿en qué momento uno se aprende tanto versículo? Pero no, mire, eso es algo increíble, el Espíritu Santo, que a veces sin uno ni siquiera, o sea, solamente por haber estudiado la palabra del Señor, y uno de pronto le está hablando, de quiere uno hablar porque es que le salen cartelitos a uno por todos lados cuando uno quiere hablar de Cristo. Y, ay, no, es que ya uno se vuelve cansado porque todo quiere estar hablando de Dios y metiendo a Dios y todo el cuento. Pero el Señor empieza a traerle a uno mensajes e historias, y es inevitable no hablar del Señor. Pero quien hace esa obra en nosotros no somos nosotros, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era quien le daba esa sabiduría para que Pablo escribiera las epístolas. Ese poder, esa autoridad, ese entendimiento, lo tenemos nosotros también. Porque nosotros también tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Y tenemos que creerlo y confesarlo. Y sentirnos plenos de esa verdad. Porque el Señor cuando se fue nos dijo, no se preocupen, ahí les dejo el Espíritu Santo. No nos dejó solos. Gloria a Dios por ello, Señor. Cuánto amor, Padre. Para comprender las Escrituras, así que ese poder superior que habita en nosotros, en los que creemos. Porque muchos leen la palabra de Dios, pero no creen en lo que dice allí. Entonces, para los que creemos. Ese es el poder que Pablo está rogando al Señor para los hermanos de Éfeso. Y es lo que nosotros deberíamos empezar en esta iglesia, o sea, empezar a orar para que el Señor nos dé esa sabiduría de entendimiento y de revelación. Para que toda la iglesia, un domingo, bueno, con el permiso de nuestros pastores, pero que puedan uno poderse alimentar de la palabra del Señor por otros hermanos. Ir creciendo en el conocimiento de la palabra. El Señor desplegó ese poder para salvarnos, y esto fue con el plan de la redención. Y ya que en ese plan el poder que el Señor usó fue superior al poder. Escuchen esto. El poder, estamos hablando de la palabra supereminente, y esto significa algo más grande que lo grande. Entonces, el poder que el Señor usó para el plan de la redención, de la salvación de cada uno de nosotros,
Dice la palabra de Dios que fue más grande, desplegó más poder que cuando Él utilizó el poder para hacer la creación del mundo. El Señor nos puso por encima de la creación del mundo y aún así nos entregó su Hijo. O sea, Él desplegó más poder. Eso significa supereminente, algo grandioso, grande. El poder que el Señor usó para darnos el plan de la redención es más grande que el poder que el Señor usó para los milagros. Cuando sacó a Israel de Egipto, cuando las 10 plagas, cuando abrió el mar, cuando hizo llover maná, cuando hizo brotar en el desierto agua. Y uno va a decir, pues que son milagros grandiosos, pero que ahorita Pablo nos esté diciendo que el poder del plan de la salvación, o sea, todo lo que Cristo hizo fue un poder más grande y se desplegó más poder, un poder supereminente, lo que Él usó para salvarnos. Por eso es que es necesario creer. O sea, como una persona que no crea lo que Cristo hizo en el madero, lo que Dios Padre hizo de entregarnos a su Hijo, lo que hizo el Hijo por nosotros, de que vino y murió por cada uno de nosotros. O sea, ¿cómo no? O sea, ¿cómo el Señor no va a decir, solamente tienes que creerlo? No es más. Y de ahí ya la cuenta está pagada, está saldada, estás justificado. El poder que Dios tuvo que derramar para salvarnos es un poder superior al que Él empleó para la creación. Esto significa que es supereminente, o sea, es algo muy grande que tuvo que hacer Dios para liberarnos, para salvarnos, para darnos vida eterna. Amén. En el versículo 20 dice la palabra del Señor, la cual operó en Cristo, resucitado de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Así que ese extraordinario poder que Dios usó para crear el universo, como lo podemos ver en Génesis 1, está hablando de toda la creación, ese poder que usó para hacer milagros, para sanar enfermos, levantar paralíticos, darle vista a los ciegos, y los milagros que hizo para salvar a Israel, fue mucho más grande, fue mucho más supereminente el que tuvo que hacer para resucitar a Cristo de entre los muertos. Mire, por eso es supereminente, porque mire lo que tuvo que hacer Dios el Padre. Dice, que tuvo que hacer que resucitara a Cristo de entre los muertos. Esto porque Cristo había muerto por el pecado de nosotros. Cristo se había hecho maldición. Así que Dios tuvo que descargar su ira, porque no es que fuimos salvos porque, ay, de chévere. No. La cuenta fue pagada. Alguien tenía que pagar. En una mesa, cuando alguien se sienta en un restaurante, y puede ser que todos se sienten a comer, pero alguien tiene que pagar. De ahí nadie se puede parar e irse. Decir, chao, gracias. Nada. Alguno tiene que pagar. Esto hizo el Señor. Entonces, Dios el Padre tuvo que resucitar a Cristo de entre los muertos. Esto porque Cristo había muerto por el pecado de todos nosotros. Cristo se había hecho maldición. Así que Dios tuvo que descargar su ira en Cristo, redimirnos, rescatarnos, liberarnos a cada uno de nosotros. Y luego resucitar a Cristo. Y después de resucitar a Cristo, llevar a Jesucristo y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales para que hoy, hermanos, ese poder siga fluyendo. Para que ese poder siga en acción, para que ese poder
liberador, ese poder sanador, ese poder restaurador, aún nosotros lo podamos disfrutar, nosotros lo podamos sentir, pero por eso fue más grande el poder que el Señor, Dios el Padre, tuvo que desplegar. Él sabíamos que muchos no iban a creer. Él sabía que muchos le iban a negar. Él sabía que muchos le iban a maldecir, pero aún así lo hizo, hermano. Y por eso nosotros tenemos que reconocer ese poder supereminente que el Señor utilizó por amor de cada uno de nosotros. Y Él retrasa los tiempos aún por amor, para que la gente entre al redil, entre al vallado. Y nosotros tenemos que ser conscientes de ello, de ese plan de redención. No es tener un pie allá y otro pie acá. No, falso, hermano. Solamente hay dos caminos. El camino de la mitad, del centro, no existe. O es el camino ancho o es el camino angosto. Amén, aleluya. No hay más. En Hechos capítulo 2, versículo 32 y 33 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Y qué fue lo que derramó? El Espíritu Santo. Eso fue lo que Él derramó. Recordemos que en los 120, en el aposento alto, cuando ellos estaban orando, voy a leerlo así rapidito, dice, ese no te lo di, hermana Enid, es Hechos 2, 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Claro, se había derramado el poder del Espíritu Santo. Y les tocó a algunos. Entonces, así que Pablo está hablando de ese mismo poder. De ese mismo poder que estaba ahí desplegado. Ese era el que él estaba hablando y el que él estaba pidiendo para la iglesia de Éfeso. En Hechos capítulo 2, 31, 33, dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Lo que Pablo habla a la iglesia de Éfeso es que lo mismo que hablaba Pedro, que lo mismo que Pedro estaba hablando en el día de Pentecostés, que tuvieron en el aposento alto, en el lugar alto, a donde se podía tener era un lugar donde se podía tener un momento de intimidad con Dios mediante la oración,
que ese espíritu que se había manifestado esa vez con Pedro, era lo mismo que Pablo estaba hablando a la iglesia y que lo que él estaba pidiendo que se derramara en Éfeso. Ahora debemos recordar que cuando el Señor Jesucristo fue, escuchen esto, hermanos, esto no se nos tiene que olvidar, y no solamente recordarlo en una Semana Santa. Ahora debemos recordar que cuando el Señor Jesucristo fue terriblemente flagelado, azotado, coronado de espinas, clavado en la cruz, después se burlaron de él, fue escupido, desgarrado su carne. Recuerden que la palabra de Dios dice que los cielos, ese día que el Señor estaba siendo crucificado, los cielos se oscurecieron durante la crucifixión. Lo vemos en Mateo 27, capítulo 27, 45, 56, y dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Sobre toda la tierra. Entonces, uno se imaginaría que cuando el cielo se pone oscuro es porque va a haber una tormenta o porque va a llover, ¿cierto? Pero esto no nos lo especifica la Biblia. Pero uno en el espíritu puede discernir qué fue lo que pasó allí. ¿Qué sería lo más lógico? Es que se pongan los cielos oscuros y que se venga una tormenta, que llueva. Dice, oh, sí, pero aparte de eso en toda la tierra. Claro, Satanás y todas sus huestes se concentraron en ese momento ahí en el Gólgota, en Jerusalén, porque ellos estaban, mejor dicho, haciendo fiesta, seguramente porque habían matado al Hijo de Dios. Satanás creyó que haciendo todo lo posible para que Cristo muriera, Cristo no podría jamás regresar al cielo. Pero qué equivocado estaba. Se levantó de entre los muertos al tercer día. Sube a la presencia de Dios. Se sienta en el reino, en el trono celestial. Mire lo que nos relata Esteban en Hechos capítulo 7, del 55 al 58. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, pues los ojos puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras Esteban estaba siendo apedreado, el Espíritu Santo le mostró que el Padre, que nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo estaba sentado a la diestra del Dios Padre. Esteban le estaba hablando a estos fariseos del Sanedrín judío y les dice que él está viendo en ese mismo instante el cielo abierto. ¡Ja! ¿Se pueden imaginar la cara de esos hombres? ¿Pero qué es la diestra de Dios? ¿Es un lugar de privilegio? ¿La diestra de Dios es un lugar de poder?
es un lugar de distinción, de deleite y de dominio. En ese lugar maravilloso, y ahí es donde está nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, y donde Él ha prometido llevarnos. Qué bonito de verdad que es estudiar la palabra de Dios. El versículo 21, hermanos, de Efesios dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, en Hebreos capítulo 1, versículo 13 dice: pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? A ningún ángel, pero a nosotros sí. ¿Ven por qué es que nosotros tenemos que ser conscientes de lo que sucedió esa vez en la cruz del Calvario, en el Gólgota? Y no pasar como tan a la ligera del sacrificio del Señor Jesucristo y de lo que el poder de Dios, el Padre, tuvo que hacer por amor a cada uno de nosotros. Por eso que el que no acepte esta verdad, el que no crea esta verdad, pues, desafortunadamente, o sea, ¿cómo no se van a condenar? Es que no están reconociendo lo que Dios el Padre hizo, lo que Dios el Hijo hizo. Mira, hermanos, para terminar, el versículo 22 y 23 dice: y sometido todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que todo lo llena en todo. Mira, hermanos, Jesucristo ya derrotó a Satanás. El peor error de Satanás fue haber matado al Hijo de Dios en la cruz. Porque fue en la cruz, fue justo ahí donde lo derrotó, donde el Señor Jesucristo derrotó a Satanás. Lo venció a Satanás, a las potestades del infierno, y triunfó sobre ellos en la cruz. Resucitando, se sentó a la diestra de Dios Padre para esperar que todos sus enemigos queden bajo sus pies. En Mateo 26, versículos 63 y 64, dice la palabra de Dios: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que no digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo, yo digo, wow, dice, o sea, no lo he dicho yo, tú lo dijiste. Pero encima le da ñapa, le dice: y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. O sea, que les iba a volver. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ahí en Hebreos 1, versículo 3, para terminar, hermanos, con este versículo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria a Dios, un aplauso al Señor, porque la verdad que
lo que ha hecho por nosotros, hermanos, lo que el Señor ha hecho por nosotros, hermanos, y también la adoración. Pues, mire, He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante